La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al 12, y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El mensaje de esta mañana es: ¿cuál es el nacimiento de Cristo y la Navidad? Bueno, ante tanto ajetreo y tanta confusión, ante tanta vanidad y manera de entender y creer humanamente, literalmente, doctrinalmente, la palabra de nuestro Dios nos enseña acerca del nuevo nacimiento. Hace más de 2000 años que nació nuestro Señor Jesús. Él no está en un pesebre. Él no está rodeado de adornos. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él está esperando la orden del Padre para venir a arrebatar su iglesia, la que le ha creído, la que le clama, la que le implora, la que le ruega, la que derrama lágrimas, intercediendo para que Ecuador vuelva su rostro al Señor Jesús. Para que los paradigmas, perfiles y esquemas dados por mandamientos de hombres caigan al piso y sea la unción gloriosa del Espíritu Santo del Señor ordenando la vida de todos los ecuatorianos. Ecuador, arrepiéntete. Ecuador, busca a Jesucristo. Ecuador, escucha. El Señor Jesucristo viene a arrebatar su iglesia. Y tu amigo y tu hermano, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, te quedarás aquí para que recibas los 21 juicios de Dios. No porque Dios es malo, Él es bueno, su misericordia es para siempre, sino porque eso está escrito en el libro de Apocalipsis,
los 21 juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Eso es inexorable. Aquí podemos ver en este precioso pasaje cómo el Señor Jesucristo estaba para hacer un ejemplo universal, tratando con un abogado. Nicodemo era abogado, entendido en las leyes del Medio Oriente. Él era miembro del Sanedrín. Él era fariseo. Él estaba en medio de los judíos y era un hombre muy influyente. Y vino por la noche a buscarlo al Señor Jesús para decirle que él era un hombre de Dios, porque las señales que hacía el Señor Jesucristo no las puede hacer nadie si no es enviado de Dios. Y el Señor nos dio la promesa. En Juan capítulo 12, verso 14 enseña: el que cree en mí, las obras que hago, él también las hará, y mayores que yo las hará, porque yo voy al Padre. Nicodemo, cuyo nombre significa victorioso en el pueblo, no era cualquier persona. Como acabo de decir, era miembro del Sanedrín. Un hombre dotado de una cultura repleta de códigos y leyes como hay aquí en nuestro país. Aquí hay muchas enciclopedias que caminan por las calles, pero eso al Señor no le importa. Al Señor le importa es que esas personas abran su corazón y confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador, el que dio su vida, su preciosa y santa vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. El Señor Jesucristo le explica a Nicodemo que el proceso de la regeneración o nacer nuevamente tenía definida bíblicamente 5 etapas. En primer lugar, la necesidad del nuevo nacimiento nace de la incapacidad que tiene el hombre natural para ver o entrar al reino de Dios. A pesar de los dones que tenga, de su moral o de lo refinado que sea, el hombre natural está totalmente ciego a la verdad espiritual y no puede entrar al reino de Dios, pues no puede obedecer, entender ni agradar a Dios. Por eso enseña Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En segundo lugar, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está en el corazón del hombre. Una persona puede tener cualquier edad, pero cuando lo recibe a Cristo en su corazón es una nueva criatura. Dice en segundo lugar que el nuevo nacimiento no es una reforma de la vieja naturaleza. No es que el hombre, siendo de 50 años, se vuelve un niño de 3 o 4 días de nacido, sino un acto creador, un misterio celestial del precioso Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En tercer lugar, la condición del nuevo nacimiento es fe en el Cristo crucificado. Gálatas capítulo 3, verso 24 dice: de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por la ley, porque el Señor
vino a pagar el precio por la ley y concedernos la salvación por su santa y dulce gracia. En cuarto lugar, a través del nuevo nacimiento, el creyente se vuelve o se convierte en miembro de la familia de Dios y participante de la naturaleza divina, la vida de Cristo mismo. Enseña Primera de Juan, capítulo 5, versos 10 al 12, así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué maravillosos los misterios divinos del Señor. En quinto lugar, en vista y consideración de lo que enseña Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 26, que expresa: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nicodemo debió haber sabido sobre el nuevo nacimiento. Observemos la correspondencia literal que hay entre el agua limpia, el espíritu nuevo y el corazón nuevo de lo que acabamos de leer del pasaje de Ezequiel, y el agua, el espíritu y el nuevo nacimiento. En consecuencia, el nacimiento de Cristo no ocurre en las celebraciones mundanas, en las celebraciones aristocráticas, en las celebraciones a mi manera de ver, a mi manera de creer, a mi manera de sentir. Así no es, querido amigo, amado hermano. Allí se blasfema el santo sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esos nacimientos son un reproche al santo sacrificio del Señor Jesús, y de ello tendremos que rendir cuentas al Señor si no nos arrepentimos de corazón. Presentándolo al Señor en un simulado nacimiento que ocurrió hace más de 2000 años. El nacimiento de Jesucristo ocurre no cada fin de año, sino en cualquier día del año, al abrir nuestros corazones cuando respondemos al llamado de su santa y gloriosa voz, escrita por su palabra en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No se debe esperar fechas como las actuales para que a través de apariencias y mensajes líricos nos presentemos como que aliviamos el dolor humano. Es ahora cuando abrimos nuestros corazones y confesando al Cristo resucitado, al Hijo del Hombre, al que está sentado a la diestra del Padre por haber pagado el precio por el pecado de todos nosotros, a quien en obediencia al Padre entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, querido amigo, y que en lugar de hacer celebraciones que no están establecidas en sus santas y preciosas palabras, nos enseña
que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay fiesta en el cielo. Los ángeles entonan sinfonía celestial porque un alma ha llegado a los santos pies del Señor Jesucristo. La verdadera Navidad es despojarnos de todo lo que apreciamos y amamos materialmente para darle al que necesita. La verdadera Navidad no consiste en mensajes con retórica engañosa y promesas de que vienen buenos y mejores días. La verdadera Navidad está contenida en el poder de la palabra de Dios que dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escapemos del juicio de la ira venidera. Apocalipsis capítulo 20, verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Querido amigo, amado hermano, esta palabra y lo que acabamos de escudriñar es un santo llamado a tu vida. Es un llamado para que dejes los rudimentos antiguos, todo lo pasado por mandamiento de hombres, y te vuelvas a la palabra de Dios. La Biblia es única. La palabra del Señor nadie ha podido, puede ni la podrá cambiar, porque recibirá lo que Dios ha determinado en el libro de Apocalipsis capítulo 22, que todo aquel que quita o añade palabra de lo que está escrito recibirá la recompensa del juicio de Dios. Considéralo esto y ponte atento, porque Jesucristo viene cualquier momento a arrebatar su iglesia y la llevará a la presencia del Padre. Y entiendo y me imagino que le dirá: Padre, por esta iglesia yo di mi vida en la tierra, por esta iglesia obedecí a tu palabra, por esta iglesia yo dije que no pase de mí esta copa, sino que sea tu voluntad, Padre. Esta iglesia me ha adorado, me ha alabado, me ha llamado y ahora está aquí en vuestra presencia. Alabado y bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Si tú quieres oración y mayor ilustración bíblica, puedes llamarnos a los teléfonos que bendicen el Ecuador: 519-000, 519-116, o asistir a nuestra iglesia Jehová mi Justicia, ubicada en Los Ríos 5008, entre Ocóndor y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil, de donde estaremos partiendo el próximo día sábado 28 de diciembre a la cima del Cerro Santana. Entregaremos allá la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil al dueño de toda la tierra, el Señor Jesucristo. Allá se tocará el chofar y cuando suene el cuerno se estremecerán las bases de la provincia del Guayas, porque le está diciendo la tierra: Cristo viene por su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Llegan los aleluyas, llegan los aleluyas. Será una fiesta a full. Allí estará nuestro Redentor, como siempre. Cuando están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. ¡Aleluya! Vamos a escuchar una última alabanza para nuestro Señor Jesucristo, y de todo corazón deseamos que estos días de festividades de fin de año lo celebren en la paz del Señor Jesucristo y en la unidad familiar, y sea honrado el santo nombre de nuestro Dios.